Hola chicos, vamos a continuar con la electricidad. Vamos a pasar ahora a las magnitudes eléctricas, lo que podemos medir en, en la electricidad, ¿vale? En los ejercicios de electricidad. Si recordáis, magnitud era todo aquello que se podía medir y en el tema 1 estuvimos viendo las 7 magnitudes fundamentales del sistema internacional. Una de ellas se llamaba intensidad de corriente o corriente eléctrica, era la I. Intensidad de corriente. Y su unidad era el amperio. En honor a un físico francés, Ampère, que fue uno de los que desarrolló la electricidad, la corriente eléctrica. Bueno, un amperio, que sepáis, es la unidad de corriente eléctrica. Un amperio es una corriente eléctrica muy grande. De hecho, una corriente eléctrica de un amperio es mortal de necesidad. ¿Vale? A partir de medio amperio, ya dependiendo de por qué parte del cuerpo pase la corriente eléctrica, pues te mata o no te mata, dependiendo de si te quema un órgano vital o no te lo quema, ¿vale? Por tanto, es muy común utilizar corrientes eléctricas más pequeñas. En nuestra casa, por ejemplo, la corriente que suele tener el enchufe es del orden de los miliamperios, 1000 veces más pequeño que un amperio, ¿vale? 75, 100, los que sean, pero miliamperios. Este se utiliza mucho, ¿vale? Bien, ¿qué es un amperio? Pues mirad, si recordáis el tema del otro día, nosotros tenemos nuestro conductor con nuestras cargas positivas moviéndose en el sentido de la corriente eléctrica. Como las cargas están moviéndose para allá, diríamos que la intensidad de corriente va hacia la derecha. Intensidad de corriente muchas veces le diré solamente intensidad, ¿vale? Intensidad se entiende que es intensidad de corriente. Pues la intensidad de corriente va en el sentido en el que se mueven las cargas positivas. Bien, estas cargas positivas, cuando nosotros tenemos una corriente eléctrica, están moviéndose no una ni tres, como he dibujado aquí, sino que están moviéndose trillones. Trillones de partículas, en este caso hacia la derecha. De hecho, cada una de estas cargas positivas tendría una carga eléctrica. La carga se representa con la letra Q, me da igual mayúscula o minúscula. Cada una de estas cargas positivas tendría una carga de 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. El coulombio es la unidad del sistema internacional para la carga eléctrica. Es posible que os suene porque cuando estuvimos estudiando el átomo vimos que esta era la carga eléctrica que tenían los protones y los electrones también. Lo que pasa es que los electrones tenían ese signo menos. Y os dije en su momento que no había que aprendérsela y ahora tampoco tenemos que aprendérnosla todavía, ¿vale? Pero sí que os imagináis que esta es una cantidad de carga muy pequeña, la que tiene cada una de las cargas que se están moviendo. Pues bien, todas estas cargas muy pequeñas, pero a millones o a trillones moviéndose de derecha a izquierda, nosotros lo que podríamos hacer es coger y hacer una raya en el circuito eléctrico, como si pintáramos con tiza ahí en el cable, una tiza microscópica, y entonces dijéramos, oye, vamos a contar qué carga en total pasa por esta raya en un segundo. Entonces tenemos aquí un hombrecillo muy pequeño con un cronómetro, le da al botón y entonces a partir de ese momento empiezan a pasar 1 millón, 2 millones, 3 millones, 1000 millones, 2000 millones, 6000 millones, 8 billones de cargas, ¿vale? Y entonces él dice, bueno, han pasado 8 billones de cargas en un segundo, ya hemos terminado, ¿vale? 8 billones de cargas. Como cada átomo o cada una de estas cargas tiene 1,6, pues multiplico los 8 billones 600.000 4 que han pasado por 1,6 y al final me sale que por aquí en un segundo ha pasado una carga total de, por ejemplo, 4 por 10 elevado a menos 8 coulombios. ¿Vale? Pues porque ha contado todas las cargas que han pasado por esta raya. Pues bien, la intensidad de corriente sería la cantidad de carga que pasa por una raya del cable en un determinado tiempo. Si tú coges y pones una raya y dices, vale, por aquí en un segundo pasan tantas cargas, pues ahí tendríamos la intensidad que ha pasado por ese sitio. Observa una cosa, imaginaos que esto es una pila.
Tenemos nosotros aquí nuestra pila con el polo positivo, un circuito, una bombilla y termina el circuito. Todas las cargas se mueven al mismo tiempo. Cuando tú enciendes el circuito eléctrico, las que están aquí empiezan a moverse, pero es que las que estaban aquí también empiezan a moverse y las que estaban aquí empiezan a moverse. Y como si dijéramos, es como si todas empezaran a moverse al mismo tiempo, todas se movieran a la misma velocidad, por lo tanto no se apegotonan, ni se amontonan, ni nada. Si tú haces una raya por aquí y mides la intensidad que pasa por aquí, es la misma que la que pasa por aquí, porque si por aquí pasan 6 billones de partículas, por aquí también pasan otros 6 billones de partículas. Y por aquí tú haces otra raya y por aquí pasan otros 6 billones de partículas, que son las que estaban aquí, ¿vale? Estos 6 billones que habían por aquí pasan por esta raya, estos 6 billones que estaban por aquí pasan por esta raya y estos 6 billones que estaban por aquí pasan por esta raya, porque todos se moverían a la par, ¿vale? Pues bien, esto es la intensidad de corriente. Sería coger y hacer una raya imaginaria, o no, porque podríamos poner ahí un aparato de medida que midiera lo que hay, ¿vale? Se llama amperímetro, lo estudiamos también en el tema 1. Entonces sería poner una raya y ver cuántas cargas pasa por ahí, cuál es la carga total que pasa, ¿vale? En un determinado tiempo. En concreto, una corriente de 1 amperio, nosotros tenemos una corriente de 1 amperio, sería un culombio, acordaos, una carga total de un culombio, imaginaos los trillones que tienen que haber en torno a un trillón, un poco más de un trillón de cargas para que haya un culombio en un segundo. Es decir, que si nosotros tenemos una corriente eléctrica de 1 amperio es porque por aquí ha pasado a lo largo de un segundo un culombio de carga. En un montón de carguitas pequeñas, ¿vale? Pero un culombio. Un helicóptero. Bueno, no nos asustemos porque la parte de la carga no vamos a utilizarla todavía, pero la intensidad de corriente sí, ¿vale? Es una de las 3 magnitudes que vamos a utilizar bastante en este tema, ¿de acuerdo? Observad, sí podría ahora mismo, aunque no vamos a hacerlo luego más para adelante, pero el primer ejercicio sí voy a pedir que utilicéis esto. Es decir, vosotros imaginaos que nosotros tenemos una corriente de 3 amperios y digo, oye, ¿cuál es la cantidad de carga que entra en la batería? Por ejemplo, la batería de vuestro móvil, si lo estás cargando con una corriente de 3 amperios, lo estás cargando durante 1 hora, ¿vale? Pues tú aquí despejas la carga. La carga sería la intensidad por el tiempo, y entonces como la corriente son los culombios por segundo, los amperios es un culombio por segundo, el tiempo tendría que estar en segundos. Tú dirías que la carga sería la intensidad que hemos dicho que son 3 amperios y lo multiplicas por 1 hora, por 3600 segundos. Pues te sale 7200, 10.800 culombios. Has metido una carga de 10.800 culombios en la batería de tu móvil. Por ejemplo, ¿vale? Podríamos hacer algún ejercicio así sencillito y de hecho para el próximo día voy a pedir uno como este. Pero, como digo, la carga no me interesa mucho en segundo de la ESO. Sí me interesa la intensidad y que el amperio es la unidad de carga, y esto también me interesa mucho. Que tengáis claro que en un circuito la intensidad que pasa por todas las partes del circuito, si no hay ninguna ramificación, es la misma, porque todas las cargas que van por aquí moviéndose, si por aquí pasan un trillón, pues por aquí también pasa un trillón y por aquí también pasa un trillón, ¿vale? Y este trillón que está pasando por aquí, al cabo de un rato, llegará por aquí, pasará por aquí y vendrá hasta aquí, ¿de acuerdo? Otra de las magnitudes que me interesa que conozcáis, la resistencia. La resistencia. ¿Qué puede significar la resistencia? Pues lo que se resiste un material a que la electricidad pase por él. Claro, si la resistencia es alta, lo que tenemos es lo que conocemos como un aislante eléctrico. También se le conoce como dieléctrico. Si la resistencia es baja, lo que tenemos es un conductor. Normalmente los cables son de metales, los metales son buenos conductores, los metales tienen resistencia muy baja. De hecho, nosotros vamos a suponer que la resistencia de un metal, la resistencia del cable, vale 0. No tiene ningún tipo de resistencia eléctrica, es decir, que el cable deja que las cargas se muevan como quieran. Ahora, a veces llega un elemento, como por ejemplo la bombilla de la que habíamos hablado antes,
que lo que ocurre es que ofrece cierta resistencia a que las cargas eléctricas se muevan por aquí, ¿vale? Las cargas eléctricas, para poder moverse a través de la bombilla, tienen que perder energía. Y esa energía que pierden las cargas eléctricas es la luz y el calor que da la bombilla, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos medir una resistencia? Pues una resistencia la vamos a medir en una unidad que se llama ohmio. Y el símbolo del ohmio es una omega mayúscula, la letra griega. Entonces, podemos tener resistencias de 1 ohmio o de 100 ohmios o de 2,2 kiloohmios, ¿vale? Normalmente son más grandes que el ohmios, kiloohmios, y ohmios son muy comunes. Menos que un ohmio, pues también pueden haber, pero no se utilizan mucho. Cuanto mayor sea la resistencia, más trabajo le cuesta a la corriente eléctrica pasar por ahí, más energía va a tener que soltar, ¿vale? Y la tercera magnitud que vamos a estudiar, os sonará seguro, se conoce, vamos a ponerlo aquí, la tercera se conoce como voltaje, V. Voltaje, o mejor dicho, diferencia de potencial. Bueno, para que sea diferencia tendría que tener un delta delante, ¿vale? Pero bueno, voltaje o diferencia de potencial es la más complicada de las tres, ¿vale? La intensidad está claro, la cantidad de corriente que pasa por un determinado sitio, la cantidad de carga eléctrica que pasa por un determinado sitio en una unidad de tiempo. La resistencia es muy fácil de entender, pues lo que se resiste un medio para un elemento del circuito a que la corriente pase o no pase a su través. Pero el voltaje es la diferencia de potencial. ¿Qué significa esto de la diferencia de potencial? Vamos a ver. El voltaje viene dado por... Las cargas eléctricas no se mueven porque sí, ¿vale? Tú tienes un trozo de cable aquí. Ese cable tiene átomos. Esos átomos ya hemos visto que tienen cargas eléctricas. Nosotros tenemos aquí muchísimas cargas eléctricas que no se van a mover. De hecho, bueno, sí se moverían, pero estaría una moviéndose para allá, otra moviéndose para allá, cada una moviéndose para un sitio de forma desordenada, de tal manera que no tendría una corriente eléctrica. Para tener una corriente eléctrica, todas las partículas tienen que moverse al unísono en la misma dirección si la corriente es continua, ¿vale? Entonces, las partículas no se van a mover para un lado porque sí. ¿Qué es lo que necesito yo para que haya una corriente eléctrica? Una batería. Esa batería... Esto es un trozo de cable, continuamos por aquí. Eso es una ampliación, ¿vale? Aquí tengo la lupa. Esa batería, que hasta ahora está dibujando las pilas así, las baterías se suelen representar de esta manera, con un palito largo y un palito corto. El palito largo es el polo positivo de la batería y el palito corto es el polo negativo de la batería. Entonces, este palito, esta batería, lo que hace es que establece esta diferencia de potencial, hace que aquí haya más potencial, en esta parte de la pila hay más potencial que en esta otra parte de la pila. ¿Y qué es el potencial? El potencial tiene que ver con la cantidad de energía que se le da a las partículas. No es la energía que se le da a las partículas, ¿vale? Pero tiene que ver con la cantidad de energía que se le da a las partículas que forman la corriente eléctrica. Básicamente, tú lo que haces es a estas cargas positivas que está aquí le estás dando más potencial. Y como aquí hay más potencial y aquí hay menos potencial, todas las cargas que hay aquí en el camino van a caer hacia la zona donde hay menos potencial. Esto es como si fuera una piscina con agua que está a más altura y tú tienes otro sitio con agua a menos altura. Aquí puedes hacer un camino que vaya descendiendo hasta que llegue el agua a la otra altura, porque este agua está más alta y esta está más baja, ¿vale? Entonces el agua va a tender a bajar para aquí. Si aquí en medio pones un molino, pues el agua moverá el molino y tendrás algún tipo de movimiento. Aquí pasa lo mismo. Tú tienes las cargas a más potencial, ¿vale? Y entonces esas cargas se irán moviendo de mayor potencial a una zona de menor potencial hasta que al final se igualen y entonces decimos que la pila está gastada. Y si tú aquí en medio pones algún elemento, una resistencia, una bombilla, un lo que sea,
pues lo que va a ocurrir es como el equivalente este del molino, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que las partículas van a moverse y una vez que llegan a este elemento del circuito, pues van a perder la energía, van a perder parte de la energía que le da esta diferencia potencial en hacer lo que haga este elemento del circuito, en dar luz, en dar calor, en provocar un movimiento, si fuera un motor, en lo que sea. Como hemos dicho que el cable eléctrico no tiene ningún tipo de resistencia, el equivalente este del agua sería a que en realidad no perdemos nosotros altura, no perdemos altura con el agua, es decir, todas las partículas que están moviéndose por aquí por el cable siguen teniendo el mismo potencial que tenían al principio. Ahora voy a poner un ejemplo, ¿vale? Siguen teniendo el mismo potencial. Y tenemos por aquí, esto es un trozo de cable ampliado, ¿vale? Y no pierden ningún voltio, por decirlo así, mal dicho, no pierden ningún voltio, hasta que de repente llegamos a la bombilla. Y cuando llegamos a la bombilla sería el equivalente aquí a que haya una catarata, ¿vale? Esa catarata pierde el agua, cae un montón. Aquí, al pasar por la bombilla, estas cargas eléctricas pierden mucho voltaje y se quedan ya, como por aquí no hay ningún otro tipo de pérdida, se quedan ya al voltaje que tengamos en la parte baja de la pila, en la parte negativa de la pila. Por ejemplo, imaginaos que esta pila es una pila de 1,5 voltios. ¿Qué significa que sea una pila de 1,5 voltios? Voltaje igual a 1,5 V. ¿Vale? No lo he dicho, pero la unidad es el voltio y su símbolo es una V mayúscula. ¿Y cómo distingo esta V de voltio de esta V de voltaje? Aquí lo hemos visto. V igual, pues aquí me estoy refiriendo a voltaje igual, y aquí como viene un numerito y detrás la V, esto es la unidad, 1,5 voltios, ¿vale? ¿Qué significa este voltaje igual a 1,5 voltios? Significa que las partículas, las cargas eléctricas que están aquí, están 1,5 voltios más alto que estas que están aquí. Tienes 1,5 voltios más que esto. Puede ser, por ejemplo, que aquí tuviéramos 0 voltios y aquí 1,5, o que aquí tuviéramos 200 voltios y aquí 201,5. ¿Vale? No hablamos del voltaje en valor absoluto, sino que hablamos de diferencia de potencial. Aquí tengo 1,5 más que aquí. ¿Vale? Todo este trozo del cable no tendremos ningún tipo de pérdida, seguiremos teniendo 1,5 voltios más, 1,5 voltios más, 1,5 voltios más, hasta que llegamos a la bombilla. En el momento en el que llegamos a la bombilla, aquí para poder pasar la bombilla tienes que perder esos 1,5 voltios. Pierdes 1,5 voltios y te quedas ya a cero. A cero, a cero, a cero, a cero, a cero, a cero, y llegas a cero. ¿Vale? Es decir, desde aquí hasta aquí hay 1,5 voltios de diferencia. Es como si tú me dijeras que esto es una altura de 1,5 metros de agua, ¿vale? Pues tú tienes esta piscina 1,5 metros por encima de esta otra, ¿vale? Al final el agua tiene que caer 1,5 metros desde esta piscina hasta esta otra. Pues tú tienes la acequia al mismo nivel y habrá una catarata en donde caiga 1,5 metros. Imaginaos que este circuito, en vez de tener una bombilla, tuviera dos. ¿Vale? Una aquí y otra aquí. Y seguimos teniendo la misma pila, 1,5 voltios. Pues podría ocurrir que, por ejemplo, aquí tuviéramos 1,5 voltios de diferencia entre estas dos patas, ¿vale? Entre estos dos sitios hubiera 1,5 voltios de diferencia. Aquí no hay ningún tipo de caída de tensión, pero al llegar a esta bombilla, pues por ejemplo que aquí se pierda 0,5 voltios. Entonces ahora mismo ya, como estas cargas que están 1,5 voltios por encima del polo negativo, al pasar por aquí ya han perdido medio voltio. O sea, ahora ya solamente están 1 voltio por encima del negativo, del polo negativo, ¿vale? Vienen por aquí, pues aquí tienen que perder ese voltio. 1 voltio. Y al final han perdido medio aquí, más 1 voltio aquí, han perdido 1 voltio y medio y llegan aquí a 0. Siempre tienen que llegar a 0, ¿vale? El ejemplo aquí es lo de la piscina. Si esto era 1,5 metros, pues es como si aquí tengo una acequia. En primer lugar, tengo una catarata de 0,5 metros, luego sigo teniendo el mismo nivel y luego tengo una catarata de 1 metro. No puedo perder más de... No puedo tener una catarata de 2,5 metros porque luego el agua no va a subir sola.
¿vale? Es decir, ni tampoco puedo tener una catarata de medio metro y otro medio metro, porque tú dirás, es que la otra piscina está 1,5 metros por debajo, todavía me falta medio metro más para llegar, ¿vale? Entonces el agua para que se traspase de una a la otra, al final tiene que cubrir 1,5 metros. Pues aquí lo mismo, si tengo 1,5 voltios, a lo largo del circuito tengo que perder 1,5 voltios para llegar a cero. No puedo perder más, no puedo perder menos, ¿de acuerdo? No os preocupéis con esto, vamos a explicarlo otra vez y mejor, ¿vale? Pero ahora de momento lo que sí quiero es que os quede claro estas tres cosas. Tenemos tres magnitudes. La intensidad de corriente y se mide en amperios. La resistencia y se mide en ohmios. Y el voltaje y se mide en voltios. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta otra.